Esta historia pertenece a mi tío, que en paz descanse. Él fue soldado en México entre los 60s y 90s. Recuerdo que siempre nos contaba a sus hijos, o sea, a mis primos y a mí, algunas anécdotas muy interesantes que sucedían en su labor. Y muchas de ellas eran paranormales. Tengo muchas para contarles, pero esta fue la que en lo personal me dejó más impactado y con una sensación muy extraña por varios días, desde que él me la contó. Nos platicó que cuando apenas empezaba a trabajar como soldado, lo mandaron a él y a su pelotón a un bosque muy grande en México, pues estaban solicitando ayuda para encontrar a un soldado extraviado. Llevaba ya 2 días perdido, y su pelotón no lo había podido encontrar aún, en aquel inmenso bosque. Mi tío y su pelotón acudieron al llamado, y se les ordenó buscar a aquel hombre, hasta encontrarlo con o sin vida. Él nos platicó que al llegar al lugar, había un pequeño pueblo donde dejaron sus camionetas para empezar la búsqueda, y que en una de las casitas había un señor de la tercera edad, ya muy mayor, el cual les dijo a él y a otros compañeros que a ese hombre ya no lo iban a encontrar. A lo que un soldado le preguntó que si él sabía algo, o por qué aseguraba eso, pero el hombre mayor solo le respondió que no debíamos irnos a meter ahí, y después de eso se encerró en su casa y ya no salió. El compañero de mi tío solo se rió y dijo: pobre anciano. Pero a mi tío se le quedaron muy grabadas las palabras de aquel señor, y él dice que a partir de ahí tuvo un muy mal presentimiento, y no se equivocó. Se adentraron en aquel húmedo e imponente bosque, con todo el equipo que tenían disponible en aquel entonces. La tarde cayó y cada vez la luz del sol se escondía más. No había rastros de aquel soldado desaparecido, pero notaron que habían muchos animales muertos por todo el bosque, lo que se les hizo extraño, pues eran demasiados. La noche cayó, y aún no encontraban nada que los condujera a aquel hombre, hasta que uno de los compañeros de mi tío encontró lo que parecía ser un dedo humano. Todos corrieron a verlo, pero no sabían si pertenecía a aquel soldado desaparecido, así que con mucho cuidado lo tomaron y lo guardaron para después poder identificar a quién le pertenecía. Debido a ese hallazgo, su superior no quiso parar la búsqueda, a pesar de la noche y el peligro que había ahí por los animales salvajes, pues sabía que si dejaban de buscar, después podría ser demasiado tarde. Así que continuaron con la búsqueda, y a pesar de toda la experiencia que tenían, y todas las cosas por las que habían pasado en su labor, mi tío decía que aquello les provocaba una sensación de miedo inexplicable. Sabían que algo no andaba bien, y que ellos también corrían peligro. En su cabeza no dejaba de escuchar las palabras de aquel anciano. Él tenía la sensación de que tenían que salir de ahí lo más pronto posible, pero no podían desobedecer las órdenes de su comandante. Así que con toda la valentía que los caracterizaba, continuaron adentrándose en aquel frío y oscuro bosque, hasta que otro soldado de otra base gritó muy fuerte alertando a todos, pues a lo lejos entre la niebla venía caminando lo que parecía ser una anciana. Todos apuntaron con sus linternas y también con sus armas, pero cuando por fin la anciana se acercó lo suficiente para que las luces de sus linternas la alumbraran por completo, vieron una escena grotesca, aterradora y malvada. Evidentemente era una anciana, pero en su mano traía la cabeza de aquel soldado que estaba perdido. Y, por si no fuera poco, se la venía comiendo. Algunos quedaron muy impactados al ver aquella escena, pero aún así estaban listos para detonar sus armas si era necesario. Pero el comandante le gritó a aquella mujer que pusiera las manos en alto, pero ella, en lugar de obedecer,
les aventó aquella cabeza, o lo que quedaba de ella, y salió corriendo a una velocidad impresionante, que ninguna detonación logró alcanzarla. Si se preguntan si dieron con aquella anciana, la respuesta es no. No sabían de dónde había salido, ni qué hacía en esa zona tan profunda del bosque. Mucho menos supieron por qué cometió semejante crimen. En cuanto a ese pobre soldado, su cabeza y el dedo que habían encontrado previamente fue lo único que pudieron recuperar de él. Mi tío trató de hablar con aquel anciano que les había advertido, pues él debía saber algo de quién era aquella mujer, pero él nunca quiso salir de su casa para que lo interrogaran, y no podían allanar su casa ya que no tenía ninguna orden. Así que todo quedó en el misterio. Pero sin duda, fue una de las cosas más atroces que mi tío llegó a ver y a vivir en su trabajo como soldado.